que el protocolo de Kioto es el primer instrumento legalmente vinculante que se desprende de la Convención de Cambio Climático, y que justamente acuerda reducciones de emisiones para los países más desarrollados, para estos países del anexo 1. Entonces, en función, y que ese protocolo de Kioto nace en el año 97 en Kioto, en Japón, pero que no empieza a funcionar sino hasta el año 2005, o sea, no entra en vigor, digamos, que es la palabra más técnica. Entonces, en ese protocolo, justamente los países tenían responsabilidades para poder atender, para poder reducir emisiones. Los países en vía de desarrollo también eran parte del protocolo de Kioto, pero entraban en otro tipo de mecanismos, estos mecanismos de flexibilidad que tenía el protocolo de Kioto, que quizás alguna de las personas que está aquí escuchó sobre lo que son los mercados de carbono o los bonos de carbono. Entonces, el protocolo de Kioto fue como pionero en hablar de estos conceptos para poder facilitar y encontrar vueltas para reducir emisiones y que sea atractivo para los países. Entonces ahí nace este intercambio de emisiones o este mercado de carbono, la implementación conjunta que era entre países desarrollados y el mecanismo de desarrollo limpio que ocurría entre países en desarrollo y países desarrollados. Lo dejo así como un pantallazo. ¿Por qué? Porque una COP también tiene reuniones del protocolo de Kioto. O sea, en la agenda de la COP, ustedes van a ver una agenda que es de la convención, con programas que son de la convención, SBI, SABSTA, que los mencionaba, los órganos subsidiarios, van a encontrar reuniones del protocolo de Kioto y van a encontrar reuniones del protocolo del Acuerdo de París. Entonces, esto también es importante que lo sepan, que lo tengan presente, porque cuando vean una agenda, algunos ítems de la agenda van a ser relacionados a la convención, al protocolo o al acuerdo. Bueno, y aquí ya vemos cómo el mundo cambió después de ese protocolo de Kioto y vemos cómo el escenario hoy de emisiones a nivel mundial justamente está cambiado, digamos, desde ese nivel de la responsabilidad. Vemos, y es un poco todo esto que genera todas estas tensiones que están tan vigentes hoy por hoy frente a la responsabilidad frente al cambio climático. Hoy vemos que dentro de los 10 principales emisores, que son los que están coloreados, los que están de color, casi la mitad son países llamados en vías de desarrollo. Entonces, eso genera también como un nivel de una necesidad de reconfigurar estas lógicas de que solo los anexo 1 tienen que producir. Entonces, es importante atenderlo de alguna manera y por eso es que hubo tantos altibajos en la acción climática en los últimos años. O sea, ahí es donde también entra a jugar muy fuertemente esto del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, cuando vemos el escenario climático mundial, o sea, la verdad que, o sea, desde una perspectiva de país desarrollado, dicen, bueno, pero ahora tengo todos estos países que son en desarrollo que tienen que hacer algo. Pero que no puedo dejar de mencionarles que esto es algo que está latente desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay países en desarrollo que tienen niveles de emisiones muy grandes. Y hay países desarrollados que más allá de los niveles de emisiones que tienen, no han hecho lo que les correspondía. Entonces, toda esa dinámica, o sea, justamente se traduce en empezar a buscar de qué manera abordar nuevas soluciones para poder solucionar el cambio climático. Porque como pueden ver, o sea, un país como Argentina o Tailandia o Pakistán, que son países en desarrollo, o sea, están todavía dentro de los principales 25 emisores a nivel mundial. Entonces, esas cosas son las que dieron origen de alguna forma a la conversación de París. De poder decir, bueno, o sea, tenemos que buscar algo que incluya a todos los países de alguna forma y que pueda tener la misma fuerza legal que estamos esperando y que pueda empezar a funcionar lo antes posible.
Por eso, esto es de la COP de Durban, en Sudáfrica, en el año 2012, en donde ahí se inició todo el proceso para crear este Acuerdo de París. Un Acuerdo de París que justamente surge, o sea, en París en 2015, tomando muchas de las lecciones anteriores. O sea, el protocolo de Kioto no entró en vigor sino hasta el año 2005. Entonces, por eso también aquí hay este proceso que se lleva su tiempo para poder considerar que pueden entrar en vigor incluso en 2020. Después, antes de esta cumbre, ocurrió la cumbre de Copenhague en 2009, que fue conocida como un gran fracaso del multilateralismo, justamente porque no consiguió ese acuerdo global que se estaba buscando desde el año 2007. Entonces, por eso, este proceso, en lugar de durar 2 años, se estiró para que sea 2 años, 4 años, y que pueda dar tiempo a poder madurar conversaciones que en el 2009 no estaban dadas las condiciones. Entonces es muy importante ver cómo ese proceso tomó esas experiencias del pasado para poder llegar a este Acuerdo de París. Acuerdo de París al que simplemente en aras del tiempo voy a mencionarles los objetivos del Acuerdo de París y algo sobre las NDCs, y después les va a quedar esta presentación con un mini resumen de cada uno de los artículos del Acuerdo de París. O sea, cada uno de los temas que están en el Acuerdo de París tiene un punteo para que ustedes lo tengan a mano y puedan saber que cuando se habla de el artículo 4, se habla de las contribuciones nacionales, que hay diferentes inventarios de emisiones en todos los países y que hay otros artículos que hablan de mecanismos de mercado, adaptación, daños y pérdidas, financiamiento, educación, transparencia y cumplimiento. Entonces, simplemente para ir cerrando, yo les quiero hablar de este objetivo del Acuerdo de París, porque tiene un montón de elementos el objetivo del Acuerdo de París. Fundamentalmente, el objetivo de temperatura. Esto fue algo muy importante para la negociación de París. Poder mantener el aumento de la temperatura media por debajo de los 2 grados y tendiendo a 1.5. Mencionar el 1.5 era fundamental para poder tener en el acuerdo un gancho que pueda generar esa conexión con la ciencia, esa conexión con lo que es necesario para poder tener un clima seguro. Después, reducir los riesgos los riesgos y efectos del cambio climático, aumentar la capacidad de adaptación, promover un desarrollo bajo en emisiones, y esto, que me parece súper importante también, en línea con lo que primero que les hablaba, en línea con la mejor ciencia disponible. Algo que es fundamental en el marco de toda esta negociación es que siempre tiene que estar en el marco de la mejor ciencia disponible. Hay países que claramente no les interesa mucho. O sea, hace unos años hubo una discusión muy fuerte para incluso reconocer el último reporte de 1.5 grados. Pero sin embargo, el estar conectado a esta parte del objetivo del Acuerdo de París era fundamental. Era fundamental para poder hacer y darle valor a que toda esta negociación está basada en la ciencia. Y el último objetivo es que el balance de emisiones, les hago referencia a ese primer gráfico que les mencionaba, de a dónde tienen que ir las emisiones, tienen que llegar a un balance igual a 0. Eso es fundamental también para poder conseguir este último objetivo, que es poder estabilizar el clima. La primera parte del acuerdo tiene un preámbulo, que el preámbulo resulta ser muy importante para muchas de las luchas y de los derechos de los que seguramente muchas de las personas que están aquí trabajan. Ahí en el preámbulo se habla de género, se habla de derechos humanos, se habla de equidad intergeneracional, es decir, de las juventudes, y de la transición justa de los trabajadores. Entonces, el preámbulo se vuelve importante porque se vuelve transversal a todo el Acuerdo de París. Y ahí es donde muchos de los grupos, género, grupos de pueblos indígenas, sindicatos,
tienen ese elemento que les da la oportunidad de poder hablar y poder tener la posibilidad de conectar en cualquiera de los artículos del acuerdo con ese preámbulo que les da ese espacio. Así que, no sé, yo quiero ir cerrando por acá. Sí, no puedo dejar de hablar de las contribuciones nacionales. O sea, las contribuciones nacionalmente determinadas son ese elemento fundamental del acuerdo, que es lo que algunos ya sabrán, que son las NDCs, porque es en inglés, Nationally Determined Contributions. Simplemente les voy a contar la anécdota de que eso surge en el 2013 porque China y algunos otros países no querían que figure la palabra compromisos, porque en un acuerdo legalmente vinculante la palabra compromisos se vuelve algo muy complicado, sobre todo desde una perspectiva de la soberanía de los países. Entonces, eso es algo que se convirtió en estas contribuciones nacionalmente determinadas, justamente para poder generar la aceptación de la mayoría de los países. Es decir, que cada uno de los países puede, o sea, debe determinar sus propias contribuciones y que tienen que ir actualizándose y ir en línea con el objetivo de la temperatura. Se actualizan idealmente cada 5 años, pero cualquier país la puede actualizar en cualquier momento que lo desee. Basadas en el principio de no retroceso. Ninguna contribución nacionalmente determinada debería ser peor que la anterior. Siempre tienen que ir mejorando y ajustando la ambición. Y a eso se le agregan lo que son las estrategias de descarbonización de largo plazo, que son la mirada a 2050 de hacia dónde quiere apuntar los países. Muchos de los países en general hablan de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050.